Buenas tardes, mi nombre es Jenny Fernanda Vivas, estudiante de Ingeniería de Software de la Universidad de La Salle y presento este programa para la clase Lenguaje de Programación 2. Lo que busca la aplicación es llevar un registro diario de trabajadores de una empresa para conocer su estado de salud y determinar si pueden asistir o no a la empresa por sospechas de COVID. Cabe resaltar que cada trabajador tiene unos datos básicos que siempre pues deben estar registrados. Entonces, inicialmente tenemos nuestra clase trabajador que tiene sus properties de nombre, identificación, dirección, localidad, número de personas con las que vive, comorbilidades, si se siente bien, si tuvo contacto con positivos, temperatura y asiste. Tenemos en esta parte tenemos el constructor que inicialmente nos va a pasar los nombres, la dirección, la localidad y el número de personas. Si por temas de seguridad quisiéramos, por ejemplo, que hubiera, digamos, variables más privadas, podríamos hacer atributos tipo private como nombre y en este caso por ejemplo pondríamos así get return nombre y set nombre igual a value. Esto lo podríamos hacer en cada una de las propiedades si quisiéramos que los datos fueran un poco más privados y menos modificables desde cualquier clase. Listo. Después tenemos nuestra clase registro clínico. En esta clase registro clínico lo que se quiere hacer es ese registro diario de la historia clínica del trabajador. Entonces, inicialmente vemos que este está implementando una interfaz llamada asistencia, que es esta interfaz que tiene un método por implementar que se llama void puede asistir. Este método nos va a determinar si la persona efectivamente puede asistir o no a su lugar de estudio o en este caso de trabajo. Tenemos una lista de tipo trabajador que se llama trabajador list. Tenemos nuestro constructor de registro clínico que va a pasar por parámetro esta lista de tipo de trabajadores de tipo trabajador y la va a asignar a esta declaración inicial de la lista que tenemos. Ahora tenemos un método, este método por ejemplo que nos dice implementación del método de la interfaz. Bueno, en este caso vemos que está nuestra otra interfaz registros con su método a implementar registro diario. Entonces, para decir que también nos va a implementar esa interfaz, le ponemos coma y la interfaz registros, que también nos la va a implementar esta clase. Entonces vemos que aquí está implementado el método registro diario, que nos va a decir que por cada trabajador, elemento trabajador, en la lista trabajadores nos va a imprimir en consola esta información. Ingrese la información para y va a escribir el nombre del trabajador. Va a empezar a preguntar si la persona tiene comorbilidades, escriba 1 para sí y 2 para no. Lo va a leer en esta propiedad que está llamando el objeto element de la clase trabajadores. Aquí la vemos, comorbilidades es la primera.
aquí está, comorbilidades. También nos va a decir que si se siente bien o no y va a guardar esa entrada en la propiedad si esté bien. Va a preguntar que si ha estado en contacto con positivos, 1 o 2, y va a guardar la respuesta en contacto para positivos. Acá, por ejemplo, hay un error porque aquí debería ser temperatura. Cuando pregunta que ingrese la temperatura, lo va a guardar en el valor temperatura. Listo. Ahora, vemos la implementación del otro método puede asistir, que es de esta interfase a asistencia. Aquí lo vemos. Que también nos va a hacer un ciclo for each y nos va a determinar si el trabajador va a asistir o no. Si tuvo contacto con positivos, le va a decir que asiste es igual a false, que no va a asistir. Si su temperatura es mayor a 50 y además no se siente bien y además si tiene comorbilidades, también va a decir que la asistencia, la propiedad asistencia del elemento, del objeto, va a ser igual a false. Después tenemos un método que nos va a mostrar si puede asistir. Lo primero que nos va a llamar es al método anterior para hacer esta operación, para determinar si cada trabajador puede asistir o no. Y va a imprimir en línea el nombre del trabajador, su número de identificación y va a imprimir si él puede asistir o no basándose en esta propiedad asignada a cada objeto trabajador. Ahora vemos la clase listas. En esta clase lo que se va a hacer primero es declarar una lista de tipo trabajador que nos va a guardar los trabajadores, y el método probando lista lo que nos va a hacer es instanciar 3 objetos de la clase trabajador y después adicionarlos a esa lista que declaramos inicialmente. Después esa lista la vamos a pasar como parámetro del objeto registro 1 de tipo registro clínico, de este tipo, que recordemos que su constructor recibe una lista de tipo trabajador y va a llamar a los métodos registro diario y mostrar si puede asistir por medio de ese objeto de registro. Ahora finalmente vemos la clase program que tiene el método main, que va a crear un objeto de tipo listas y nos va a llamar al método probando lista, que es este método que hemos visto aquí. Vemos que en este programa tuvimos en cuenta el uso de interfaces y de la implementación correcta de sus métodos. Vemos que los métodos siempre se están implementando, los métodos no están quedando en blanco, por lo cual estamos aplicando el principio del ISCOP, de los principios SOLID y el principio de segregación de interfaces correctamente. También pues podemos ver que cada método tiene una función específica, digamos, determinar si puede asistir, mostrar si puede asistir, generar las listas, pues también vemos por eso ese principio de responsabilidad única también de SOLID. Aquí vemos el programa que nos dice ingrese la información para Lina Ruiz, que ya la tenemos guardada en la lista, y nos va a pedir que escribamos si tiene comorbilidades, una para sí y 2 para no. Vamos a poner que ella no tiene comorbilidades. Se siente bien, una para sí y 2 para no. Vamos a decir que sí se siente bien. ¿Ha estado en contacto con positivos? Vamos a poner que no. 2. Ingrese su temperatura 40. Ahora,
para Michael Díaz nos va a pedir si tiene comorbilidades, le vamos a decir que no. Si se siente bien, 1 para sí y 2 para no, le vamos a decir que sí se siente bien. Ha estado en contacto con positivos, 1 para sí, 2 para no, vamos a escribir que sí ha estado en contacto con positivos. Y su temperatura le vamos a poner 45. Ahora, ingrese ingrese si tiene comorbilidades para Sol Méndez, 1 para sí y 2 para no, vamos a poner que sí. Ingrese si se siente bien, vamos a poner que no. Ingrese si estuvo en contacto con positivos, vamos a poner que no. Y temperatura vamos a poner 60 grados. Ahora, nos imprime en pantalla que Lina Ruiz puede asistir, dado que ya le pusimos que estaba bien en todo. Michael Díaz, vemos que él no puede asistir porque pusimos que estaba en contacto con positivos. Y Sol Méndez, le pusimos que no estaba en contacto con positivos, pero le pusimos que su temperatura era 60, que no se sentía bien y que tenía comorbilidades, por lo cual el programa nos arroja que ella no puede asistir. Gracias. Vemos en el programa